bueno, pues ya es un poco tarde, pero aquí está el resultado de cómo se ven los cinturones traseros. Como pueden observar, han quedado pues bien, pues no tienen ningún problema porque siguen estando funcionales, como pueden ver. Entonces pues no hay ningún problema. En un momento les muestro los delanteros. Aquí ya está el resultado final de cómo se ven los cinturones de enfrente y cómo se ven los cinturones de atrás. La verdad a mí me gustó bastante cómo quedó. Se ve muy estético y pues de igual forma en los de enfrente siguen siendo funcionales y pues todo bien. Yo aquí ya les puse un protector de cinturón porque pues al ser azules pues más propenso que se ensucien, entonces para mantenerlos limpios más tiempo. Bien amigos, como ya les comenté, es un poco tarde, entonces voy a utilizar el flash para que puedan ver bien lo que les voy a explicar. Vamos a empezar con la parte de aquí de los cinturones. Como pueden darse cuenta, en la parte de abajo se mantuvo el color negro. ¿Por qué? Pues porque cuando las personas suben al coche tienden a pisar esa parte o a pasar sus pies por ahí. Entonces decidí dejar el cinturón negro abajo para que así es más sencillo limpiar ese cinturón negro al limpiar el azul. Entonces la idea es mantener más tiempo limpio el cinturón azul. Entonces, como se pueden dar cuenta, las costuras aquí en esta parte está el corte del azul, bueno, corte y unión, entonces no se distingue para nada. Como pueden ver, las costuras están originales. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se cosieron. Respecto al carrete, aquí sí tengo que explicarles algo que me sucedió a mí para que a ustedes no les suceda. Yo quise ocupar 10 metros para los 4 y pues no fue lo adecuado. 10 metros no alcanzan para cubrir completamente los 4 cinturones. Entonces pues bueno, aquí yo tengo una adaptación. Como pueden ver, yo ensanché esta parte de aquí, le puse un poco de cinta azul, pero eso, la idea es que ustedes no lo hagan, para que lo hagan de manera correcta. Les voy a mostrar. Bueno, pues aquí les muestro lo que ustedes no tienen que hacer. Yo lo hice porque pues quise hacer rendir. La verdad no hay ningún riesgo porque las costuras que puse aquí están bastante fuertes. Pero esta unión, este empalme por así llamarlo, no pasa por esta parte original. Entonces por eso es que yo la amplié. Entonces pues es lo que ustedes no tienen que hacer. Mi idea es que ocupen todo, o sea, hasta acá, como pueden ver, y quitar todo lo negro. No hagan esto que yo dejé, pues parte del cinturón negro, porque la verdad no es pues lo adecuado. Pero por eso, bueno, es para evitarse esa como adaptación que yo hice. Ahora, otra cosa, los metros que ustedes quiten, pongan los mismos metros, porque en el mejor de los casos, si ponen un poco menos, lo que va a pasar es que va a jalar más rápido el carrete, pero si ponen un poco más, se va a hacer muy flojo y va a dejar de tener la fuerza, por así decirlo. Entonces pues lo mejor es que hagan eso, los metros que quiten los pongan. Yo les voy a decir cuánto ocupé, déjenme checar. Bien, yo ocupé 5.4 metros para los cinturones de enfrente, 2.7 para cada lado y 4.6 en la parte de atrás, 2.3 para cada lado. Entonces yo les recomiendo que mejor compren para modo de que les sobre, tal vez, no sé, unos 7 metros para la parte de enfrente y cómprense otros 5 para la parte de atrás, o si pueden, un poco más. La idea es que les sobre, porque si les falta van a tener que hacer estas adaptaciones que no son lo mejor. Entonces pues bueno, esa es mi idea, mi recomendación para que no hagan eso. Ahora, la parte que tienen que tener cuidado es cuando ustedes jalen. Como se pueden dar cuenta, aquí ya está a tope. La idea es que cuando ustedes cambien sus cinturones, compren la medida adecuada. Y cuando esté así el cinturón, pueden sujetar con unas pinzas de presión para que no se regrese. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto en lo que cambian. El cinturón, si ustedes cambian todo, tiene un doblez en la parte de acá que no le permite regresarse. Entonces es algo muy sencillo, es más sencillo que las costuras del empalme que yo hice. Entonces pues es mejor. La verdad es que les recomiendo mucho eso, que no hagan estos empalmes y quiten todo lo negro para que así quede incluso más original. Bien, pues respecto a esto creo que son las únicas recomendaciones que les puedo dar y para que tengan pues mucho cuidado. Entonces pues voy a montar las piezas, es el proceso inverso a lo que se vio en la parte 1. En la parte de atrás pues ahorita les voy a mostrar cómo es que quedó, pero pues
pues es el proceso inverso. Así que voy a montar las piezas para que ya les explique otros detalles. Bien amigos, respecto a la parte de atrás, ahorita en la cámara se ven muy claros los cinturones, pero no, son azul oscuro, pero el flash pues le da otra vista. Pero bueno, aquí ya podemos ver que ya está montado y todo bien. En la parte de atrás, como pueden ver, ese plástico de ahí se hizo de color negro, ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, aquí ya tenemos el broche a la misma altura que está de agencia. ¿Por qué? Porque ocupamos el punto que teníamos de referencia, el cual les había explicado. Ahorita ya lo quité, pero pues aquí está el broche. Yo no compré nuevos broches, únicamente al menos los del March es posible desmontarlos, entonces los quité de los otros cinturones y los monté nuevamente aquí. Hice un agujero con una aguja y listo. Simplemente es cuestión de que quede bien centrado y pues listo, queda funcional. Como pueden ver, yo aproveché para pintar estas piezas de color negro. Igual la parte de adentro, no sé si pueden observar, no creo que no se ve. A ver, esperen. Listo, creo que ahí sí se puede apreciar un poco más que pinté las piezas de adentro. Pero bueno, todo sigue funcional, como pueden ver. Pero es la misma cuestión de la parte de enfrente, ¿ok? Bueno, les comento que ya no les muestro cómo es que se montan estas piezas, pero pues es el proceso invertido. No hay como tal una sugerencia que les pueda hacer, pero pues ya es la misma cuestión. Repetimos el proceso pero invertido y pues listo. Así es como se montan. Como pueden ver, quedaron bastante bien. Ahorita les voy a mostrar unas fotos y otros videos de cómo es que se hicieron las costuras. Si recuerdan amigos, en la parte 1 de cómo desmontar los cinturones les dije que marcaran la dirección, o bueno, cuál es la parte trasera de los cinturones. Ahorita con algo que me pasó en la parte de enfrente les voy a explicar por qué es importante. Bien amigos, pues así es el resultado final. Bueno, déjenme apagar la luz de cortesía. Listo. Así es el resultado final. La verdad es que quedó muy bien. Como pueden ver, bueno, les voy a explicar lo que me sucedió. En esta parte, cuando cosieron los cinturones, la persona pues fue muy accesible y todo, pero tenía mucho trabajo, entonces no me fue posible explicarles mientras los cosían. Pero pues bueno, lo que les quiero explicar es que la dirección de los cinturones es muy importante. ¿Por qué? Porque si esto lo tenemos al revés, este tornillo va a quedar al revés, como me pasó a mí. Entonces, ya cuando los estaba instalando, me di cuenta que ese tornillo estaba cambiado, entonces me cambió toda la dirección del cinturón e iba a quedar volteado, ¿estamos de acuerdo? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si esta parte, al momento de que aquí haya un corte, tienen que asegurarse que es su dirección correcta y que no esté al revés, porque si no les va a generar problemas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Respecto aquí enfrente, aquí está el broche. No sé si recuerdan que aquí lo habíamos marcado, ahorita lo voy a borrar, pero el broche quedó a la altura, un poquito más abajo, pero bueno, la idea era que quedara lo más original posible. Como pueden ver, yo aquí ya le puse un cobre cinturón, que es con la intención de que pues no se ensucien los cinturones, porque al ser azules es muy propenso a que se ensucien. Aquí le pusimos unos detalles de Nissan y una pequeña bandera, pero bueno, eso ya es extra. Las costuras, como pueden ver, quedaron lo más originales posible. Enseguida les pongo cómo fue que se fueron realizando las costuras para que el hilo quedara en el mismo agujero original. Eso me pareció muy bien y pues la verdad la persona que los hizo entendió lo que estaba realizando, que es un tema de seguridad, entonces no podían ser costuras frágiles, por así decirlo. Bueno amigos, pues eso sería todo. La verdad es que quedó muy bien. Tengan mucho cuidado con lo que les comentaba y pues nada, eso sería todo. Ahora, lo que les quería decir de por qué se pintaron estas partes de acá en color negro es porque el cielo del coche decidí cambiarlo a color negro. Bueno amigos, como pueden ver, el cielo ya quedó de color negro, que fue algo que quería aprovechar al desmontar todas esas piezas. Aquí pueden ver cómo quedaron las viseras y cómo quedaron los plásticos de enfrente. Igual podemos ver el negro satinado. Al ser negro satinado se ve muy original, porque el negro brillante yo siento que lo acorrientaría, por así decirlo, y el negro mate a mí no me gusta. Se siente otra atmósfera en el coche definitivamente. Antes era color crema y todos los plásticos eran color crema. Les voy a mostrar cómo quedaron. Bien, como pueden observar, quedó en color negro satinado y se ve bastante bien. Sinceramente se siente otra sensación en el coche y pues bueno, tal vez en un video después les muestre cómo lo hice, pero pues no el proceso, sino nada más una leve explicación con igual
precauciones que deberían de tener, pero pues es algo más sencillo que los cinturones. Como pueden ver, pues la verdad da un muy buen contraste con estos forros que yo le puse en esta parte. Originalmente eran plásticos duros, pero pues bueno, ahorita ya tenemos un poco de plástico suave aquí, se siente bien y hace un muy buen contraste. Todo negro y cinturones y esos forros azules, la verdad queda muy bien. Pero pues bueno, eso sería todo, amigos, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.